Con el doctor Horacio Daniel Piombo, ex juez del Tribunal de Casación y profesor de la UBA. Exacto. ¿Cómo le va, doctor Piombo, querido compañero del Tribunal de Casación? De muchísimos años de muchísimos y de años. recuerdos muy queridos. Sí, sí, y claro sobre que todo sí. que llegamos a ver el edificio nuevo de Exacto. Casación, que Exacto. para mí es algo que va un poquito a mi vida, porque después, fuera de en off, vamos a hablar cómo el Banco Provincia me llamaron, hay un edificio que lo pueden utilizar ustedes. Bueno, sí, Víctor, muy contento y sobre todo con periodistas como los que están aquí, como vos, lleno de curiosidad siempre y con un gran deseo de ponerme a disposición y tratar de ser lo más ameno posible en una cosa que, como siempre decimos, el derecho no es tan ameno. Como siempre, Sí. Horacio, siempre has actuado de la misma forma y yo te recuerdo con mucho cariño y bueno, gracias a Dios la vida nos encuentra siempre, para charlar un poco, para tener un poco de recuerdos, de recordar viejas épocas, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. Sí. Hoy Quique Russo hablaba o tenía un interrogante, mejor dicho en el día de ayer, un interrogante de un principado que se llama Ceilán, si no me equivoco. Sí, sí. Correcto. Y nadie mejor que vos, Horacio, para que nos explique un poquito cómo es este tema de un principado que se construyó sobre una plataforma donde en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para repeler los aviones enemigos con ametralladoras antiaéreas, etcétera, etcétera, y hoy alguien lo ha convertido en un principado. ¿Nos querés explicar un poquito cómo es esto? Bueno, este es un fenómeno que no llegó nunca a la Argentina. Claro. Pero en Europa hubo algunos problemas de tipo económico y político que precipitaron a buscar lugares exentos de jurisdicción estatal para realizar determinados negocios o determinadas operativas. Hay dos casos internacionales, uno lo tienen ustedes, el más importante, lo veo que lo tienen sobre la mesa de trabajo, el de Ceilán, pero hay otro un poquito más antiguo que se llama Ínsula de la Rosse, que tuvo como ámbito Italia. El ámbito es la proximidad de la costa de Inglaterra. ¿Y cuál fue el motivo desencadenante? En aquella época, ustedes... Claro, vamos a tener que hacer algo que no es tan lindo, hablar de pesado derecho administrativo. Muchos países europeos instauraron el monopolio de la radio primero y la televisión después. Sí, entonces, todos verdad, ustedes que eso. son periodistas saben que es muy feo depender de un solo empleador que puede tener, y como lo tiene, sus tendencias políticas y que no se puede ejercer la profesión de la forma que uno lo ambicionó cuando se formó como periodista. Bueno, empezaron a surgir radios piratas, que de piratas, con la idea que tenemos de piratas, no tenían nada. Era simplemente tratar de llevar una emisora fuera de la jurisdicción marítima de un estado. Doctor, lo interrumpo un segundo, porque Adelante. seguramente usted lo sabe, pero para introducir, porque justamente de eso se trata, Ceilán, lo que usted está explicando, porque por los 60 la BBC tenía el monopolio y no dejaba pasar música porque había unos problemas con los derechos de autor, no querían poner, y justo en el auge de los 60 estaban los Beatles, los Rolling Stones, y ahí comenzaron a surgir las radios piratas, que algunas eran piratas porque salían desde embarcaciones también, tenían el aparato transmisor, bueno, y a este hombre se le ocurrió, dice, yo voy a hacer una acá en... Exactamente, ahí está. Y la Ínsula de la Increíble, Rosa ¿no? unió Porque otros temas. Pero les quiero No, acordar igual, otra disculpe cosa. la interrupción, pero me pareció atinado porque justo No, que usted hablaba del monopolio y justo por eso, ¿no? Por la BBC. Claro, no se olviden que no solo la BBC, la RAI también, La RAI, otro claro. monopolio que empujó
a hacer el mismo cuento, llamémoslo así, con relación a Italia. El tema allí es que vamos a centrarnos en uno. Sí. De la Isla de la Rosa, que yo les quiero hablar, que es Sí. el mismo motivo, pero lo vamos a postergar, vamos a ir a lo que ya planteó el compañero aquí en la mesa de trabajo. Era una isla, se hizo a propósito, aprovechando los bajíos cercanos a la zona de Rimini en Italia. Pero esto, como ustedes bien lo han explicado, fue aprovechar una construcción existente abandonada. Ahora, ¿cuál era el motivo? Que en aquella época la jurisdicción del mar territorial para los países europeos fundamentales, los países que manejaban el negocio naval, era muy estrecha. Era la limitación de 3 millas. Y eso lo hacían a propósito, porque quien dominaba con sus barcos y sus intereses el mar no necesitaba jurisdiccionalmente extender, al contrario, le interesaba mar libre como gallinero libre para zorro libre. En otras palabras, manejar el mar, la navegación, y por lo tanto los mares eran estrechos. Si no, esto no hubiera surgido nunca. Con una legislación como la que tiene la Argentina, jamás hubiera surgido. Jamás. Y la que tienen actualmente los países europeos, no. Estos son resabios de la época que el mar territorial era estrecho, angosto. Y entonces allí había un terreno cerca de la costa para plantarse y tratar de transmitir. Como decía recién aquí el periodista amigo, el tema pasa porque había una instalación abandonada, fue visto por un ex militar británico, el mayor Bates, y se instaló allí, primero tímidamente y luego con todo, y vio después el negocio que podía significar eso. Porque cuando ustedes dicen, ¿cuál es el negocio de un mini estado no reconocido por nadie y que no tiene servicios turísticos ni nada para ofrecer? La ínsula de la Rosa no, tenía servicios turísticos también para ofrecer, era otra cosa. Esto no. ¿Esto qué ofrece? Este señor, que es actualmente el hijo de Bates, organizaron un gran merchandising en el cual se dan títulos de nobleza, se dan títulos de propiedad sobre el mar de ninguna validez, y también una moneda y negocios para circular. Porque el padre de este chico que después armó este merchandising había declarado la independencia y además se había proclamado príncipe de este estado de Ceilán, ¿no? Y claro, y a partir de ahí, claro, moneda, todo como un estado. Incluso la reina era su esposa. Exactamente. Claro. ¿Cuál era la ventaja enorme de todo esto? La ventaja enorme de todo esto era poder lucrar con algo que estaba exento del poder fiscal británico, de manera que muchos inflaron este tema para que este hombre siguiera adelante, pero además esto tuvo connotaciones mucho más interesantes que ninguna. En un momento dado, el negocio era tan lucrativo que un grupo de mercenarios, acaudillados por un profesional alemán que había tenido vinculación negocial con Bates, se apoderaron de la isla y esta gente tuvo que recuperarla a mano armada. No pasó nada, pero lo cierto es que es uno de los temas que más invoca, es que cuando se produjo este problema ocurrió esto que es digno de ser tenido en cuenta. Cuando este abogado alemán cae en manos del príncipe heredero, lo mantienen prisionero en la construcción flotante, semiflotante, y tuvo que venir un delegado de la Cancillería alemana a pactar la liberación. Y ellos decían, nosotros ya nos reconocieron. Claro, Alemania lo toman como un reconocimiento. Igual. En derecho internacional lo toman como un reconocimiento. Exactamente. Fue un Estado reconocido. Por otro lado, aquí venimos los americanos. Nosotros tenemos una convención sobre los derechos y deberes de los Estados. Aclaro muy bien. Y vale la pena explicar. La Argentina no es parte. Porque la Argentina le tiene miedo a dos cosas siempre. Una, que pueda surgir un Estado
en la inmensidad de la Argentina, patrocinado por una empresa o por un poder extranjero. Ustedes dicen empresa, pero pues no sea loco. Ustedes observen que en este momento la guerra, precisamente, que se está llevando a cabo ahí nomás, en la península de Yalta, es decir, donde está Ucrania, tiene la particularidad de que el grupo de choque ruso es una empresa privada. Claro. Contratan a privados 30.000, Claro. Es decir, hay una convención de las Naciones Unidas que veda eso, pero Rusia no le interesa, ni el derecho internacional ni nada. Y tiene ese grupo Wagner que lo utiliza como cabeza de puente en África y en otros lugares donde está interviniendo Rusia. Volvemos al tema. Sí, que es muy interesante. La Argentina no quiere primero eso. Y segundo, todos estos grupos que reivindican territorios insulares, construcciones flotantes, todo eso, tienen también una ideología política sumamente libertaria. Es decir, la Argentina no ha sido nunca afecta al liberalismo extremo. Aún en las épocas de conservadurismo liberal, el liberalismo conservador era muy limitado. Yo les traigo un solo ejemplo, no tengo tiempo para explicarlo, pero nosotros tuvimos un gobernador conservador en la provincia de Buenos Aires a fines de las décadas del 30, que se llamó Manuel Fresco, sí. Y que era decididamente nazifascista. Un tipo que llevó una gran dosis de progreso material a la provincia, pero era pese a ser conservador y liberal, era decididamente nazifascista. En la época que en Argentina había actos, está ese famoso acto en el Luna Park, que están todos con las esvásticas. Acertó justo en el clavo. Por eso le digo que la Argentina no adhirió a esta convención que me voy a referir ahora, que es la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, que pone nada más que 4 requisitos para que exista un Estado: que tenga población, que tenga territorio, que tenga una forma de gobierno, sin decir cuál, y capacidad para relacionarse con otros Estados. No pide nada prácticamente. Claro, este hombre logró eso, territorio, moneda, otro Estado lo reconoció. En su momento tuvo una población semipermanente de 5 a 15 personas. Sí, ahora en la nota que salió el fin de semana sobre esto, dice que tiene en el mundo, dando vuelta, 300 personas que han comprado títulos de nobleza y que la son, ciudadanía. Y la ciudadanía. Entonces tiene 300 habitantes. Y habla incluso de un abogado platense, Juan Carlos de Marco, que falleció en el 2020, que les habría dado asesoramiento y que él en su casa, aquí en La Plata, había puesto la chapa embajada de Silat. Era como un embajador. Sabía ese detalle. Sí, es muy interesante. Y incluso siguen vendiendo, vende títulos de duque, de conde. A partir de las 22 libras esterlinas vale un título. Bueno. Tendríamos que hacer una vaquita y comprar. Una vaquita y comprar un título. Sí. Y prosiguiendo con esto, esta gente vio que podía canalizar también ciertos negocios de exportación, porque ¿de qué vive el príncipe? Del negocio del berberecho. Entonces aprovechan todas esas incertidumbres fiscales, porque Inglaterra es muy territorialista en lo fiscal y no le ha cobrado ordinariamente impuestos a algunas actividades que se desarrollan en el mar territorial. Pese a ahora sí que es mar territorial inglés, ahora sí. Claro, porque corrió 12 millas para que la plataforma quede adentro y poder litigar. Dice, porque están en litigio todavía. Claro, porque la realidad es que el derecho internacional dice que toda reivindicación no tiene efectos retroactivos con relación a terceros. Por eso el príncipe dice sí, que lo haga Inglaterra la reivindicación, pero eso no me afecta la reivindicación originaria que hizo mi padre sobre algo, ojo que tengo que hablar en latín lamentablemente, sobre algo que era res nullius. Res nullius, cosa abandonada. Cosa de nada. Cosa de nada. Claro. Doctor, una consulta. Sí. En este caso de las micronaciones o mini naciones que aparecen, usted habló de los intereses privados, ¿no?
¿no hay posibilidad de que alguna nación, otra, en este caso, esté colaborando con esas micronaciones? ¿Hay algún interés geopolítico en esto? Aparentemente en Europa el interés fue económico nomás. Y Ajá. además es una fuente lucrativa. Todos les gustaba tener un título nobiliario o Claro. algo. Nadie Todos pregunta querían dónde el- está Silán ni nada por el estilo. Exactamente. Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto. Estas experimentaciones de tipo internacional han llamado la atención a muchos inversores que dicen que se podría organizar un sistema de estados de islotes a más de 300 kilómetros de la costa, que es el máximo, hay que decirlo mejor en millas, ¿no? 200 millas, sería el máximo del alcance territorial. ¿Y eso qué ventaja tendría? Los que viven allí tendrían verdaderos paraísos fiscales sin tener que ir a una isla. Claro. Por otro lado, están todos en expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que en esto hay un poco de fabulación, pero ¿qué va a pasar con un estado que se llama Maldivas? Maldivas está condenado a hundirse. ¿Qué va a pasar si Maldivas, como dicen muchos, a fin de este siglo se hunde? ¿Cómo va a subsistir el Estado? ¿De qué manera? Todo lo que ha hecho el Estado de Se Maldivas. comprarán trajes de buzo. ¿No? Hubo una reunión de gabinete en traje de buzo, precisamente para llamar la atención de la comunidad. Pero les quiero decir que nada en este mundo, ustedes los periodistas tienen un olfato extraordinario. Sí, no hay mire, nada en está este más mundo que obvio, que se nota. no haya algún interés más allá del económico, también político, porque esto me puede servir para. Usted dirá, pero son cosas un poco remotas. Lo que pasa es que hay ciertos movimientos en el mundo que hacen que la gente quiera buscar mayor libertad en lo económico. Les doy el ejemplo. Hay un avance muy, muy visible de la Organización de Cooperación y Desarrollo. Con lo cual, ustedes lo han visto, han puesto un mínimo a lo que puede ser la gracia fiscal que tenga un Estado para los capitales que vienen de otro. Se ha fijado en alrededor del 14, 3 y pico %. ¿Qué significa? Que ya los paraísos los empiezan a apretar para que no bajen, a pesar que no habría ningún inconveniente que un Estado dijera, yo no voy a cobrar a tal cosa, ¿por qué no me dejan hacer un plan de desarrollo sobre la base del incentivo fiscal? Es un meterse de las grandes potencias para que nadie les arruine también el problema a ellos. Las grandes potencias necesitan de dinero y de mucho dinero. Entonces ese tema preocupa y entonces va a haber una presión fiscal, más allá que nosotros la veamos magnificada en la Argentina en un nivel muy alto, va a haber una presión mayor y magnificada en otros países también. De aquí al fin de 2 décadas va a haber una presión fiscal fabulosa en el mundo. Muy bien, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa musical y Sí. seguimos hablando de este interesantísimo tema?